Hola a todos los alumnos del CEIA, acá el profesor Braulio Monsalve de Estudios Sociales. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, continuando con el video anterior, con la guía anterior. Este video va a corresponder a la guía número 10 de esta semana, así que obviamente vamos a ver brevemente sobre los contenidos y la actividad que deben realizar. Bien, entonces comencemos. Primero vamos a ver un poco los antecedentes de la Revolución Francesa, el inicio de la Revolución Francesa, la actividad, pero también vamos a hablar sobre la fase de la Revolución Francesa, que eso es muy importante, ¿ya? Entonces vamos a hablar del antecedente, inicio, fases y la actividad, ¿ok? Vamos. Bueno, como anteriormente lo habíamos mencionado en el video anterior y en la guía anterior, sabemos que la Revolución Francesa fue un movimiento social que ocurrió en 1789 y 1799, y esto se caracterizó por realizar un cambio radical tanto en lo político, en lo económico, en la sociedad francesa. ¿Pero por qué es tan importante? Porque esto fue un modelo a seguir para muchos lugares del mundo, también incluido Chile, fue parte de inspiración. También, como antecedentes, tenemos que hablar sobre dos puntos. Primero, que es la crisis económica y también la crisis política, ¿ya? Vamos a explicar brevemente cada una de estas crisis. Primero tenemos la crisis económica y financiera, que fue provocada por el encarecimiento de los productos fundamentales para la población de Francia. ¿Qué quiere decir con esto? Que Francia estaba viviendo una crisis económica muy grande, a tal punto que la población se estaba muriendo de hambre. No había comida para la gente más pobre, o sea, la gente que correspondía al tercer estado, como lo vimos en el video anterior, se estaba muriendo de hambre. Los sectores más pobres, como los campesinados y los artesanos, vivían en las calles y pidiendo comida, ¿ya? Por eso también existe un mito o un hecho, por así decirlo, en que la gente cuando pedía pan, la reina de Francia comía tortas. Entonces eso también genera indignación. Pero también la crisis no solamente viene porque había un agujero económico en la cual se perdió la plata, sino que viene por numerosas guerras que Francia estaba teniendo durante el siglo XVIII, principalmente contra Inglaterra. Y también Francia financió o ayudó a los colonos, perdón, no a los colonos, a los participantes de la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses. O sea, Francia aportó dineros a la causa independentista de Estados Unidos para boicotear un poco a Francia, a Inglaterra, perdón. Y con este hecho, Francia se queda casi sin dinero. Y esto provoca la crisis económica, que casi se le muere la gente, como podemos ver en la imagen. Bueno, en la crisis política tenemos principalmente que fue provocada por la negativa de la nobleza por permitir la universalización de los impuestos para financiar la crisis financiera del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los nobles no querían pagar impuestos, ¿ya? Porque la propuesta que se estaba realizando para que universalmente los impuestos fueran pagados significaba que los incluía a ellos y al clero. Entonces ellos no permitieron que esto sucediera. Férreamente cuidaron el bolsillo como nunca. Bien, entonces, ¿cómo inició esto en la Revolución Francesa? Si ya tenemos un poco los antecedentes. Bueno, a raíz de la crisis económica surge la necesidad de extender la obligatoriedad de los impuestos, como ya antes lo mencionamos, de que todos deberían pagar los impuestos a los sectores más altos de la sociedad francesa, clero, nobles y obviamente el rey. Y esto generó obviamente que los ministros de Economía Turgot y Necker renunciaron, ¿ya? Dado a que ellos no estaban dispuestos a acceder a esta normativa, y obviamente porque se les estaba impidiendo tener uno de los pocos privilegios, o mejor dicho, muchos privilegios que ellos tenían, que era no pagar impuestos, y que solamente la gente que estaba por bajo de ellos lo pagara. Sin embargo, tenemos dos hechos y acontecimientos que son muy importantes, que dan inicio a esto.
Primero tenemos el juramento del Salón de la Pelota y la toma de la Bastilla, ¿ya? Entonces, ante la negativa de los nobles, llevó a Luis XVI, que era el rey, a considerar la necesidad en 1788 a convocar los estados generales, ¿ya? Para resolver el tema de los impuestos. Y obviamente esto va a tener representación de los tres estamentos del estado. O sea, tenemos a los nobles, al clero y también al tercer estado. ¿Qué es los estados generales? Básicamente una asamblea en la cual se van los representantes de cada uno de los estamentos de cada ciudad, y así poder discutir esto. Pero básicamente los representantes del tercer estado propusieron que ellos pudieran votar a mano alzada, o sea que cada uno de ellos contara como una persona, como un voto. Sin embargo, el Estado obviamente lo rechazó porque el tercer estado era mucho más en población que el grupo minoritario de los nobles y del clero, y eso obviamente aseguraba que todos los privilegios que ellos tenían se iban a perder. Bueno, como ya antes mencionaba los dos acontecimientos, ahora vamos a entrar de lleno en ellos. El juramento del juego de la pelota es básicamente un tratado. Al ver que se negaron a votar la propuesta del rey sobre los impuestos, o sea que básicamente se quedaban igual, un grupo de ellos se retiró y decidieron ellos formar o convocar una asamblea nacional en el salón de juego de la pelota del Palacio de Versalles, con este simple hecho que básicamente un grupo indignado del tercer estado se retirara y convocara su propia asamblea nacional, que ello significara que ese grupo representaba a la mayoría del pueblo, con la cual la revolución empezaría. El 20 de julio el tercer estado hizo el juramento de no disolverse hasta que una constitución del estado quedara establecida. Recordemos que estamos en un periodo en que la monarquía existía y eso significaba que no había constitución, ya que el rey era absoluto y tenía todos los poderes concentrados en él, y obviamente una constitución le restringiría esos poderes. En la toma de la Bastilla, primero tenemos que los Suculottes, que eran las personas del sector más pobre de París, ante la crisis provocada por el alza del precio del pan, comenzaron a marchar exigiendo medidas para resolver esta crisis, ¿ya? Pero ellos, al llegar a la Bastilla, que era una cárcel, básicamente ellos tumban la fortaleza porque ellos querían buscar armas, y obviamente el rey ordenó a las tropas a reprimir la masa. Pero aquí hay un punto importante: las tropas del ejército de Francia se negaron a reprimir a estas personas, y esto permitió que obviamente se tomara la cárcel de la Bastilla. Y tal insubordinación provocó que el rey aceptara la demanda de una constitución, como lo planea la Asamblea Nacional. O sea, se está dando cuenta el rey Luis XVI que las personas ya no estaban confiándole y no estaban obedeciéndole. Entonces él, a regañadientes, acepta una nueva constitución. Pero esto no va a quedar acá. Como vimos, estos fueron los inicios solamente de la Revolución Francesa. Si bien ocurrieron hechos importantes, esto solamente es dar pie para lo que viene después, porque aquí vamos a entrar de lleno en las fases. Bueno, como movimiento social y político, esta pasó por diferentes fases hasta que terminó la Revolución Francesa, entre comillas, como tal, ¿ya? Podríamos decir que la Revolución Francesa terminó hasta que murió el rey Luis XVI, o hasta que se construyó una constitución. Sí, perfectamente, pero esto va mucho más allá. Fue una construcción lenta. Primero tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Que es aquí vamos a ver las fases, que son la Asamblea Nacional. Tenemos acá la Constituyente. Vamos a mencionar
algunos aspectos importantes de por qué este periodo de la Asamblea Nacional Constituyente se llama así. Y fue básicamente porque estableció las normas, las pautas, las directrices en la cual el Estado francés legalmente, desde lo político, comenzó a armarse. Primero, eliminó el feudalismo, un sistema en el cual existía desde millones de años. Perdón, millones exagerados, miles de años. También tenemos la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que son la Declaración de Derechos. Y esto es muy importante porque esto da pie también para los derechos humanos en un futuro muy lejano. ¿Ya? También establece la Constitución Civil del Clero, que esto es realmente importante debido a que ya la Iglesia se estaba regulando por una constitución política. Y también se estableció una monarquía constitucional y se dividieron los poderes del Estado. O sea, aún mantenían una monarquía, tenían constitución y el rey ya no era absoluto, sino que los poderes se dividieron. ¿Ya? El rey solamente podía ejercer el poder ejecutivo. La Asamblea Nacional, el legislativo y el judicial, obviamente los tribunales de justicia. Sin embargo, tenemos otro periodo de la Asamblea Nacional, en la cual se llama Asamblea Nacional Legislativa. Y esta básicamente se va a caracterizar porque, primero, capturan al rey, porque él huye de Francia. Y también empiezan a expropiar y a rematar los bienes del clero, de la iglesia. O sea, todos los bienes y cosas que tenía la iglesia como institución se les fueron quitadas. Pero también habían problemas. ¿Por qué? Porque Austria y Prusia querían invadir Francia debido a que estaba muy débil debido a la Revolución Francesa. Entonces la gente se unió, se masificó la idea de protegerse frente a esta posible invasión, que eran dos países contra uno. Y ante las revoluciones también populares que se empezaron a producir, se estableció en la Comuna de París al mando de Danton. O sea, había un problema después de que se estableció la Asamblea Nacional, y fue que no existía un líder o un lugar fijo en la cual se estableciera lo que se concentrara el poder, sino que todos creían que todos tenían el poder. Bien, tenemos el otro periodo, que es la convención. Bueno, la convención también tiene dos periodos, y aquí vamos a ver el primero, que es la convención del predominio girondino. Los girondinos es un partido político. Primero se establece una república, ¿ya? O sea, se elimina la idea de la monarquía, ya no existe un monarca. ¿Y eso qué significa? Que el poder ya no es heredado, ¿ya? Sino que ahora se puede elegir a un representante, quien quiera que sea. Aquí aparece, como dato llamativo, cuando Luis XVI huye y es capturado. En este periodo, en la convención, es cuando se le ejecuta, ¿ya? Y se le ejecuta por una vieja amiga de la Revolución Francesa que vamos a ver vamos a hablar sobre mucho tiempo, que es la guillotina. También vemos la insurrección de la Vendée, que era un grupo de monarquistas que apoyaba la idea de la monarquía, obviamente. Tenemos que la república está en peligro debido a que, como ya les mencioné, las nuevas naciones empiezan a invadir Francia, y a raíz de eso los jacobinos, que son otro partido político que eran contrarios a los girondins, dan un golpe de estado creando el Comité de Salud Pública, ¿ok? Y dado esto, que los jacobinos toman el poder, es cuando aparece este periodo que se le denomina el terror, ¿ya? ¿Y por qué se le denomina terror? Primero, dejemos claro que este periodo ya lo predominan los jacobinos, que son este partido político, y se le coloca a Robespierre, ¿ya? A cargo del Comité de Salud Pública. Robespierre es que está en la imagen a su derecha.
este personaje sonriente. Pero con Robespierre ocurre que se realizan ejecuciones masivas a los enemigos de la República, o sea, se persigue, hay una persecución política a toda persona que fuera contraria a la idea de la República, o también a los jacobinos. Y ahí se implementó la guillotina en la plaza pública, en donde, como vemos en la imagen abajo, se coloca ahí y era un espectáculo para la gente. O sea, se le guillotinaba a cualquier persona que estuviera en contra y se le mostraba a la gente qué es lo que podría haberle ocurrido a ellos si están en contra de él. Sin embargo, en 1794 Robespierre fue derrocado e irónicamente también fue guillotinado. Tenemos el periodo del Directorio, en la cual aparecen las contrarrevoluciones burguesas, ¿ya? Primero porque se empiezan a reprimir a los jacobinos, ¿ya? Empiezan las victorias militares y la expulsión de los invasores, y aquí es donde empieza a aparecer una persona muy importante durante la historia, no solamente de Francia, sino que de Europa, y tal vez podríamos decir del mundo. Aquí aparece Napoleón, ¿ya? Y empieza a realizar campañas en Italia, ganando sucesivamente, y empieza a destacarse en este periodo. Aquí aparece un golpe de estado en 1799 donde Bonaparte, Ducos y Sieyès se establecieron en el consulado y ellos tomaron el poder siendo integrantes de los tres cónsules. O sea, Napoleón, siendo un joven general, ya hizo un golpe de estado con Ducos y Sieyès para tener poder político. Y obviamente vamos a pasar al último periodo, que es el consulado. Aquí se establece una constitución en 1999, donde se establece que en esta constitución Napoleón es el primer cónsul. Esto es importante. También un concordato con el papado, que es básicamente una alianza. También se estableció otra constitución en 1802, donde Napoleón pasó a ser cónsul vitalicio, o sea, cónsul de por vida. Como otro punto, se estableció el franco como moneda oficial y también se creó el Banco de Francia en este periodo. Y en 1804, ante la presencia de Pío VII, Napoleón se coronó a sí mismo como monarca de Francia o emperador de Francia. Bien. Ahora, vamos a hablar de la actividad. Como saben, acá están las instrucciones de que, según lo visto en este video, resolver la actividad a continuación. Me la deben mandar a mi correo, lo ideal hasta el día viernes. Obviamente en el asunto escribir su nombre, apellido y curso. Y obviamente si tienen alguna duda, no duden en mandarme un mensaje para poder yo contestarle y aclarar cualquier duda que tengan en relación a este contenido o alguna que tengan atrasada, por ejemplo. Bien, entonces vamos a explicar un poco con la actividad, que es bastante sencilla y es solamente una. Ustedes deberán realizar una línea de tiempo, ¿ya?, con los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa. O sea, pueden tomar los hechos más importantes de lo que vieron en este video, como también pueden realizar una línea de tiempo buscando información, ya sea en internet o libros, etc. Bien, entonces esto ha sido todo. Este es el video número de la guía 10, en la cual hablamos sobre la Revolución Francesa. Ya terminamos el periodo de la Revolución Francesa, ya con esto vamos a pasar al siglo XX de lleno, y vamos a hablar sobre principalmente lo que fueron la guerra, el imperialismo, etcétera, etcétera. Bien, espero que se cuiden todos, que se cuiden su salud, sus familiares, y espero que realicen la guía con entusiasmo y no decaigan, porque esto de pronto va a acabar, ojalá lo antes posible. Adiós.